Muy buenas tardes para todos. En este 25 de agosto, celebrando la declaratoria de la independencia de nuestro país, vamos a estar hablando, entre otros temas, de patrimonio histórico, patrimonio nacional. Y ahí me acuerdo mucho de aquella frase, era de los olimareños, que hablaba de la piqueta fatal del progreso, porque por allí va el debate más tarde en el día de hoy. Antes, y para empezar, vamos a aprovechar esta instancia de un día que es tranquilo, para, bueno, poner sobre la mesa un tema que es muy importante ponerlo sobre la mesa, no solo para estar hablando de esto, sino porque hay información que de alguna manera interpela no solo a las autoridades, sino creo que a todos como sociedad en cuanto a la falta de conciencia que tal vez tenemos sobre algunos temas. Se habla de mucha cosa, de trata de personas, pero siempre como en el mundo, ¿no? Yo no sé cuánto ha podido llegar a penetrar la posibilidad de que en nuestro país ya nos enfrentamos a cómo entró la droga, cómo somos un país de puente, de tránsito, hasta de venta. Pero ¿y qué pasa con el tema de la trata de personas en nuestro país? Se avanzó muchísimo en todo lo que tiene que ver con legislación, en el cuidado de o en pos de la lucha contra la violencia de género. Pero ¿qué margen quedó para otras posibilidades que tal vez expliquen o estén subyacentes a las mujeres desaparecidas o ausentes, como se le llama hoy en día, para que no se asocie a lo que es el concepto de desaparecido en dictadura, ¿no? En nuestro país existió durante un tiempo un departamento de personas ausentes. Después se cerró. Hoy creo que tiene otro formato, integrando el Ministerio del Interior. Pero lo cierto es que no estamos hablando mucho de esto. E hizo falta que vinieran representantes de Open Democracy, que es, bueno, es una plataforma de periodismo internacional que se dedica a investigaciones profundas y que además pretender representar realidades que están subvisibilizadas, ¿no? Bueno, y esta es una. Hicieron declaraciones a la prensa uruguaya que exponen omisiones, cuando no negligencias, por parte de los actores, sean del Ministerio del Interior, sean hasta de la justicia misma, ¿no? Y hablan de que durante un año entero estuvieron examinando casos donde hay 9 mujeres que están ausentes, desaparecidas. Desaparecidas en nuestro propio territorio, ¿no? Y que no parecieran tener solución, no, o por lo menos noticia o avance. Uno podría preguntarse, bueno, ¿necesariamente es porque se trata del negocio de la trata? ¿Es la única realidad posible? ¿Se llega a eso por descarte? ¿Cuáles son los indicios que llevan a pensar que esto pasa también en nuestro país? Vamos a darle la bienvenida a la editora de OpenSea, Diana Cariboni, y a la periodista que integra la plataforma, Angelina de los Santos. Muy buenas tardes para las dos. Buenas tardes. Bien, ¿cuándo empiezan a investigar estos casos de nuestro país? ¿Cómo llegan a dar con la realidad de estas 9 mujeres? ¿Quiénes han sido sus fuentes, además de la familia, supongo? No sé quién quiere empezar. ¿Empiezo? Bueno, este trabajo tiene un año y en realidad no se trata solamente de estos 9 casos, que de alguna manera son los casos que decidimos profundizar en la investigación que hizo Angelina, sino que hay decenas de casos que están no resueltos en el Uruguay y hay casos muy antiguos. El más antiguo que nosotros documentamos es del año 94 y es un caso que llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos justamente por las omisiones del Estado en la investigación de la desaparición de Silvia Fregueiro en Punta del Este en el año 94, como decía. ¿De ese caso que no se supo nunca más nada? No, no se supo nunca más nada, pero lo que sí se supo fue las muchas irregularidades que cometieron las autoridades y la espalda que le dieron a la familia que siguió luchando por esto que sigue todavía, el hijo de Silvia, porque la mamá de Silvia murió en el año 2015 buscando a su hija. Y bueno, nosotros conocíamos algunas de estas situaciones. Angelina en particular empezó a trabajar con nosotros en una beca de periodismo de investigación y decidió que su tema principal a desarrollar durante ese año fuera la investigación sobre esto en Uruguay. ¿Por qué elegiste ese tema, Angelina?
Bueno, porque me hacía mucha resonancia estas denuncias gravísimas que estaban haciendo las familias y los colectivos que trabajan en territorio con estas madres que buscan a sus hijas, y quería entender cuál era la responsabilidad del Estado en todo eso, qué tan serias, porque las denuncias son muy graves, están, como mencionaba Diana, hablando de negligencias, de una conducta errática, también al momento de buscarlos, y de muchísimas omisiones. Y en años que se sostienen, ¿no? O sea, son cosas que se sostienen por años, mejor dicho. Sí. Y bueno, fue por eso que linqué el diente a este tema, como quien dice. Bien. Y cuando se llega a la conclusión, más allá de las una cosa es lo que denuncian las familias, pero después está la ratificación de ustedes en esa investigación. Exacto. ¿No? Bueno, ¿qué son esas negligencias? ¿Qué son las irregularidades? ¿Cuál es la naturaleza? Porque podrían venir de él la no capacidad de visualizar el peligro de la situación, de la negación, o hasta en el peor de los escenarios, de esa omisión que es cuasi cómplice, ¿no? Internacionalmente la trata se entiende que es un delito muy complejo de abordar. Lo mismo que este tipo de desapariciones que pueden ser pueden ser causadas por realidades muy violentas y muy complejas de investigar. Eso es cierto, pero lo que nosotras pudimos corroborar es que a lo largo de 3 décadas la policía sigue siendo omisa en cuanto a la búsqueda, que no sigue los protocolos internacionales, por ejemplo, que hay sobre el tema, que sugieren, indican que las mujeres desaparecemos generalmente por otros tipos por violencia de género, pero también podemos desaparecer por crimen organizado y otro tipo de hipótesis que la policía en este caso no está siguiendo. El caso de Ana Jacobasso, que es el que mencionaba Silvia Fregueiro, y su mamá, sí, Ana Jacobasso. Ese caso data del 94 y, por ejemplo, la mamá de Silvia tuvo que realizar 3 denuncias para que la policía empezara a investigar. O sea, la empleadora de Silvia realizó una primera denuncia. Silvia se había ido a Punta del Este a trabajar, ella es oriunda de 33, había ido a 33 a Punta del Este, perdón, a hacer la temporada, y el 21 de diciembre desaparece. Ahí la empleadora hace la primera denuncia y avisa a la familia. La familia, como la estaba esperando en 33 para pasar Navidad, dice, bueno, si Silvia no llega en Navidad es porque realmente algo grave está pasando. Y así fue que fueron a Maldonado y ratificaron la primera denuncia que había hecho la madre. Sin embargo, no fue hasta febrero de 1995, o sea, 2 meses después, que la justicia abrió un caso para empezar a buscar a Silvia. En esos 2 meses, la familia empapeló la ciudad, habló con muchísima gente ahí y llevó a la policía las pruebas, porque la policía no había hecho nada, no había interrogado. Año 94, no es justificación ninguna, por supuesto, pero era una época donde todavía primaba todo aquel sentimiento de si se fue porque quiso, ¿no? Esa lectura... Ese sentimiento sigue primando ahora, porque esto es lo que encontramos, que por ejemplo en las chiquilinas que desaparecieron en Montevideo Oeste y el sureste de San José entre 2019 y 2022, que es un caso que ha resonado bastante últimamente, son 7 jóvenes, muchachas que desaparecieron ahí, que frecuentaban a un barrio el 19 de abril, a su vez tenían hábitos en común, unas trayectorias de vida similares, son víctimas de haber sufrido múltiples violencias y vulnerabilidades. Y estas madres tuvieron que presentar varias veces la denuncia. Algunas veces no llegaban a las reparticiones correspondientes de la policía. Y gracias al colectivo Donde Están Nuestras Gurisas fue que se empezaron a conocer entre ellas, se enteraron que sus hijas frecuentaban estos mismos lugares, que incluso se conocían entre ellas algunas, cosa que la policía no hizo. Entonces son ellas las que en febrero de 2021 deciden presentar una denuncia colectiva ante Fiscalía, porque acá estamos hablando de que hicieron lo mismo que hizo la mamá de Silvia y su familia en 1994, el trabajo que la policía tendría que haber hecho. Exacto. ¿Qué explicación encontraron cuando supongo que ustedes en tu investigación, Angelina, fuiste a preguntar por qué no se trabajó como se tendría que haber trabajado? ¿Qué explicación había ahí? Bueno, hay varios motivos, varias respuestas respecto a eso. A mí me gustaría aclarar que pese a las
muchas entrevistas que pedí en el Ministerio del Interior y a los accesos de pedido a la información que también realizamos, nada de esto fue contestado y solamente una persona, el jefe, el director de lucha contra el crimen organizado de Interpol en diciembre de 2022, Juan Rodríguez, él ahora está ocupando otro puesto, fue él el único que accedió a hablar conmigo. Cuando le consulté respecto a estos, por ejemplo, a estos 7 casos de por qué la policía no encontraba indicios o directamente negaba la posibilidad de que sus desapariciones estuvieran vinculadas a la trata, sí, cosa que es lo que plantearon en la denuncia colectiva y lo que las madres también sospechan, lo que los colectivos que trabajan ahí sugieren y piden que la policía investigue. Su respuesta fue que esa denuncia que ellas habían presentado había sido a raíz de la conmoción que las madres habían sentido al enterarse que aparecieron los 2 cuerpos de las chiquilinas enterradas en Tarrinas. No sé si se acuerdan, en febrero, que aparecieron 2 mujeres enterradas en Tarrinas. Una de ellas estaba desaparecida, su familia había denunciado su desaparición. A la otra nadie la buscaba. La respuesta de Rodríguez fue, esta denuncia es a raíz de esta conmoción. Acá no hay indicios, queriendo decir que era una denuncia infundada. Queriendo decir que no había ningún tipo de indicios. De que se vinculara con trata de personas. Exacto, pero como les comentaba recién, todos estos puntos en común que encontraron las familias y que presentaron en la denuncia colectiva, fue un trabajo que hicieron ellas y no la policía. O sea, la policía no estaba buscando esto. Y a su vez, cuando les pregunté, por ejemplo, acerca de los perfiles de estas chicas, características en específico, a ver si habían realizado retrospecciones biográficas, por ejemplo, que son perfiles para determinar si la persona desaparece de forma voluntaria o involuntaria, Rodríguez no pudo contestar a esto porque no lo sabía, porque directamente dijo que no habían elaborado ningún tipo de hipótesis en colectivo, que no se habían estudiado estos casos en conjunto. Aunque no lo estuvieran haciendo en colectivo, ¿individualmente seguían los casos o no? Bueno, las autoridades dicen que sí lo siguen buscando, pero la verdad es que al no incorporar datos clave en la trayectoria, digamos, inmediatamente anterior a la desaparición de cada una de estas mujeres, está claro que no. O sea, creo que habría que dar algunos de esos datos. Por ejemplo, lo que mencionábamos acerca de que ellas visitaban un barrio en el que hay una gran cantidad de bocas y ellas eran usuarias de drogas. Al menos 2 de estas chicas estuvieron secuestradas algunas semanas en una de esas bocas. La madre, ¿habían hecho la denuncia previamente? Esa? La madre de una de ellas le pidió a la policía que la fuera a buscar y no fueron. Las desapariciones intermitentes son un fenómeno muy frecuente de la explotación sexual y trata, una forma muy frecuente de la explotación sexual y trata, en el Uruguay por lo menos. La gente es sacada de un lugar, de su lugar, y llevada a otro barrio, a otra ciudad, a otro país, generalmente es dentro del territorio, por unos días para ser explotada y después vuelve. Como forma de cobrarse la deuda que por ahí la chiquilina tiene. O simplemente, no necesariamente por deudas, pero en este caso, por ejemplo, había antecedentes claros de esa situación. La fiscal que tiene el caso, que es Alicia Guione, que es una fiscal experta en trata además, sí cree que esa hipótesis es posible. Es más, ella cree que es la más posible. Pero hoy es Fiscalía la que tiene que investigar. Lo que pasa que cuando ella agarró el caso, y según lo que nosotros sabemos, porque Angelina ha hablado hasta hace muy poco con ella, no han encontrado evidencias. Pero claro, estamos hablando de desapariciones que empezaron en el 2019. O sea, es muy difícil a esta altura del partido a veces encontrar esas pruebas. Pero, digamos, hay un montón de elementos que podemos decir nosotros que no somos ni fiscales ni policías, que son indicios, y esos indicios están ahí. Es decir, ¿el indicio cuál es? El indicio fundamental ¿cuál es? Es de una persona que está muy vulnerable porque depende de otras para determinada cosa. Eso las pone en una situación en la que la explotación es un paso más. Porque como necesitan algo y están en una relación de desigualdad con relación al proveedor de la droga, por ejemplo, sí, la explotación es un paso más. Y la explotación y la trata es otro paso. A ver, podemos profundizar un poquito en esos pasajes. Obviamente no están planteando que sea una ecuación sine qua non, es decir, no se da siempre, ¿no?
¿no? Y no necesariamente de la droga pasas a la explotación sexual y de la explotación sexual sos víctima de trata. No, pero podría ser. Pasa en el mundo. Y de hecho acá también hay especialistas en el tema, o sea, y no es porque lo hayan visto solo por televisión. Ahora, de hecho, hubo una película, ¿se acuerdan? En la puta vida. Pero quedó como que fuera de cine, cuestión de qué pasa en el cine, ¿no? Tal vez eso nos alejó más todavía de abrir la mente y asumir que puede pasar con mucho más frecuencia. ¿Cuándo se pasa de explotación a trata? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la explotación sexual es un delito que se comete cuando hay Sí. alguien que está beneficiándose de someter a una persona, en este caso, al comercio sexual. Sí. Además es un delito y está considerado también en el Uruguay delito cuando se hace con menores de edad. Sí, 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 por La supuesto. trata implica también un traslado. Fuera del país o no necesariamente. No necesariamente. La trata es por definición un delito internacional, pero también puede haber situaciones de trata dentro del territorio. Porque cuando vos sacás a alguien de su ciudad, por ejemplo, o de su ámbito, de su comunidad, Sí. y lo llevas a otro lado, hemos tenido muchísimos casos de esos en el Uruguay. No sé si recuerdan varios, de jóvenes que aparecían en Punta del Este, por ejemplo, y que eran de algunas otras ciudades del interior del país. Y casos internacionales tuvimos varios. El de Italia es uno, pero más recientemente, hace unos 10, 15 años, hubo otro muy grande en España también. Y además, en Uruguay hay algunos cientos de víctimas de trata que son extranjeras y que están siendo atendidas por el Servicio de Atención a Víctimas de Trata. O sea que en Uruguay también hay personas que son explotadas y tratadas que vienen de otros países. Bien, y de lo que han podido conversar sobre todo con los ONGs y colectivos que trabajan muchísimo en asistir, ¿no? E investigar en todas estas situaciones de vulnerabilidad, sobre todo de jovencitas, ¿no? Estamos hablando que en su momento quienes desaparecían eran jovencitas. Sí, de los 9 casos que se incluyeron en la investigación hay solamente una menor de edad que es de Pando. Milagros Cuello. Milagros Cuello, que desapareció a los 16 años. Todas las otras eran mujeres jóvenes, algunas muy jóvenes de 19 años, otras en sus 20, algunas en sus 30. Bien, y de todas estas entrevistas o contacto que han tenido con las organizaciones que velan por estas situaciones, ¿qué reciben? ¿Reciben la sensación también como de desamparo por parte del Estado, de incapacidad o realmente falta de conciencia? Serían cosas distintas, ¿no? Creo que es una mezcla de cosas, ¿no? Hay un montón de errores humanos en los procedimientos, hay problemas de ese tipo. Pero requiere formación estos abordajes. Hay falta de formación. Esto es una cosa que nos dijeron unos cuantos operadores de justicia, en particular las fiscales que tienen formación en género, señalaron el problema de la falta de formación sobre la especificidad de este tipo de delitos y de cómo se necesita un abordaje que contemple todas estas situaciones de las que estamos hablando. Después hay otras cosas que son graves y que no son atribuibles necesariamente a esto. Por ejemplo, que los expedientes estén perdidos o traspapelados durante meses. Que los videos de las cámaras de seguridad desaparezcan. Que los peritajes de los celulares de las personas involucradas, tanto de las víctimas como de los sospechosos, no se hagan. Digamos, que se le niegue a la madre de la víctima el derecho a mirar unas pruebas de ADN que ella misma había encargado y pagado para conocer si unos huesos que se habían encontrado eran los de su hija. El caso de Silvia Fregueiro. Finalmente no eran, esos restos no eran de su hija, pero ella tuvo que esperar un año para que oficialmente las autoridades le dieran el resultado de ese estudio de ADN. O que, por ejemplo, a la mamá de Milagros, Nancy Baladán, que desapareció en Pando, las autoridades o el personal del Departamento de Personas Ausentes le dijera que fuera ella a la cárcel de Canelones
a recabar el testimonio de un preso que decía saber dónde estaba su hija y otras chicas desaparecidas. Que Nancy fuera, que recabara esos datos, que se los llevara a la policía y que al día siguiente la amenazaran de muerte por haber ido. Cuando los únicos que podían saber eso eran los policías. Entonces acá estamos hablando que además de negligencia, lo que hay es una sospecha de corrupción, digamos, de involucramiento de ciertos operadores con el negocio de la trata. Si no, ¿cómo se explicaría todo lo que están diciendo? Hacemos la pausa, me lo dicen en la vuelta, ya venimos.